Sesión virtual en el Senado Nacional se registró durante el día de ayer. Se debían tratar varios temas, entre otros el proyecto de ley de alquileres. Lo cierto es que la oposición pegó el portazo y hubo cuestionamientos. Por suerte el Congreso está funcionando, pudo tratar los proyectos de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que estaban vinculados con los decretos de necesidad de urgencia vinculados a la pandemia, que son normas fundamentales que había que aprobar y lo pudimos hacer. Lamentablemente, también asistimos a una inexplicable actitud de la oposición que pide debatir, que pide que el Congreso está abierto, que cuando era difícil abrirlo porque había que reinventar las formas, reinventar los métodos para poder hacer funcionar el Congreso, reclamaban que estuvieran abiertos para discutir y cuando llegó la hora de discutir se van y no quieren e impiden tratar dos leyes que no hay razón para no tratarlas. Una que tiene que ver con la educación, que es muy sencilla, muy puntual, que era dejar de prohibir la educación a distancia a los menores de 18 años, que es algo obvio, que es adaptar la norma a la realidad, no había ninguna discusión. Y la otra, una ley que esperan 9 millones de inquilinos en todo el país, una ley que votaron por unanimidad prácticamente en la Cámara de Diputados, incluso hay senadores que en noviembre del año pasado eran diputados, votaron a favor, una ley que no tenía objeciones, conocida, que tuvo tiempo de debate más que amplio y que por la actitud obstruccionista, por esta actitud de impedir por impedir, se va a ver demorada. Lo que también digo es que, y quiero resaltar esta palabra, solamente demorada porque la próxima sesión no tengan la menor duda que vamos a aprobar esta ley. Verónica, ¿qué está pasando en el Congreso de la Nación? Idas y vueltas. ¿Y bueno, ahora? Parece que no va a pasar nada más. Por lo menos ayer es el ejemplo que dio la oposición, que en este caso sí podemos decir que pone palos en la rueda porque había dos proyectos que estaban pendientes de tratamiento que podían haber sido convertidos en ley ayer. Por un lado, la ley de alquileres, fundamental por la ley de alquileres que teníamos antiguamente, ya lo contó Florencia, y por otro lado por la situación que se atraviesa en este momento. Pero además tampoco avanzaron con la ley de educación a distancia, un tema fundamental teniendo en cuenta que una buena parte del país sigue en aislamiento social y las clases... El de alquileres y el de educación relacionados directamente. Sí, pero además, Pablo, con un argumento totalmente endeble, porque en realidad lo que dijo la oposición al momento de desconectarse, porque la sesión obviamente es virtual, fue que iban a tratar únicamente los temas vinculados con la pandemia. Bueno, acá tenemos dos. Bueno, acá tenemos dos, claro. Y además no solamente eso, sino que estaba previsto tratar los 10 decretos del presidente Alberto Fernández vinculados también con la pandemia, con lo que la verdad que no se entiende cuál es la posición de la oposición en este contexto, si no es oponerse, y valgan todas las redundancias. ¿Por qué? Porque me parece que en realidad se comieron el personaje de la oposición. ¿Te acordás que al principio de la pandemia, Juntos por el Cambio insistía en que era necesario que para que la República funcione, el Congreso tiene que estar activo? Bueno, el Congreso está activo. Fue un proceso complejo lograr que se realizaran las sesiones virtuales y remotas. Bueno, ahora se desconectan de las sesiones y no habilitan el debate. Sí, recordemos una ley de alquileres que es muy beneficiosa para los inquilinos por la extensión que tiene los contratos, por lo que implican los nuevos aumentos. Y recordemos también que en la Cámara de Diputados quien promovió este proyecto fue Daniel Lipovetsky, diputado de Juntos por el Cambio. Ayer conversé con él y me decía que, bueno, él no se iba a meter en la estrategia parlamentaria del Senado, pero que no podía entender muy bien por qué habían tomado esta decisión. Si Juntos por el Cambio promovió la ley en diputados, la aprobó, 0 votos en contra tuvo. Ya tiene todo para aprobarse en el Senado, pero no va a salir una ley que la vivienda está demasiado relacionada con la pandemia. Un dato para sumar. Hay que ver qué va a pasar con el pliego de Daniel Rafecas, el candidato a ser procurador de la Nación, porque bueno, parece que en este escenario el objetivo de la oposición es no habilitar ningún debate que proponga el oficialismo en el Congreso de la Nación. Bien, Florencia, ayuda del